solamente el 1.3% contenía puros números, el 9.6% solo letras y el 85% alfanumérico, como ya lo comenté. Y solamente el 8.3% contenía caracteres especiales. ¿Okay? Hubo un pequeño porcentaje, sin embargo es interesante hacerlo notar, el 0.34% de los passwords, el password era igual que la parte inicial de correo electrónico, es decir, lo que conforma el usuario de esa persona. ¿Sí? Y luego se hizo una lista de los 20 passwords más comunes. El primero, estos están en orden de aparición, en orden de relevancia. ¿Cuáles aparecieron más? Password 1, luego ABC 123, más 61, password 182, este es el nombre de una banda, QWERTY 1, no vas a aparecer, 1, 2, 3 ABC, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se fijan, hay algunos bastante lógicos de decir, pues sí, ¿no? Con este password Jordan 23, Superman 1, Princess 1. Lo que la gente nos explica es que este de Monkey y Monkey 1 aparece entre los primeros 20. Yo les comentaba el otro día en clase, ¿no? Alguien que esté en padre que contenga la palabra Monkey, porque al parecer se están entre los primeros 20 aparece 2 veces. Ok, años atrás de esto, el password más común era precisamente la palabra paz. Se ve que con el paso de los años se han aprendido bastantes cosas. Ya dejó de ser password, ahora es password 1. Es bastante más seguro. Ok, yo no sé si los que estamos atrás van a alcanzar a ver, pero voy a resaltar aquí algunos datos. Esta es la velocidad de recuperación de password. Es decir, cuando un programa está tratando de hacer un craqueo de password, esta es la velocidad a la que puede hacerlo. Aquí tenemos el ejemplo de 10 números, es decir, 0 dígitos, y aquí tenemos, de acuerdo a su longitud, cuántas combinaciones posibles hay. Esto ya lo sabemos, ¿no? Si la longitud es 2, son 5 combinaciones, la longitud es 3000 y así sucesivamente. Y luego aquí muestra 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de ataques. Le llaman ataque clase A, clase B, C, D, E y F. Entonces, ahorita voy a definir qué son estos 6 ataques que también podemos relacionar. Pero aquí la parte interesante es que para cada uno de estos ataques se calcula la velocidad en que se puede hackear, pero se pueden probar todas las combinaciones de acuerdo a esta longitud. Es decir, estamos hablando de una longitud, por ejemplo, de 5 números, 5 dígitos, sabemos que son 100.000 combinaciones posibles. En un ataque de clase A, en 10 segundos se probarían todas esas 100.000. En un ataque clase B sería instantáneo. Bueno, voy a mostrar que son estos clase A, B, C, D, E. El ataque tipo A procesa 10.000 passwords por segundo. Y estamos hablando de una computadora de hace 7, 8 años, una potencia, quizás más, 10 años. El ataque tipo B procesa 100.000 passwords por segundo, el tipo C 1.000.000 de passwords por segundo, el clase D 10 millones de passwords por segundo, y se fijan aquí con características del procesador que llevaría a cabeza, ¿no? De eso depende la clase del ataque, de la velocidad del procesador. Ahorita, por ejemplo, esta laptop que yo traigo, que sí lleva proceso. Estamos hablando de que una computadora de estas normalitas que todos tenemos, hace unos descubren 10 millones de passwords por segundo. Es decir, en un ataque de fuerza bruta son capaces de probar 10 millones de passwords por segundo. Esto es bastante rápido. Pues podemos decir, pues cualquier computadora puede craquear un password en segundo, ¿no? En unos cuantos segundos. Ahorita vamos a ver algunas variantes que no es tan fácil. Bueno, regreso un poquito al ejemplo de los 10 números para ver, por ejemplo, este es el que tardaría más. Con 9
9 dígitos, una combinación de 9 dígitos, estamos hablando que son 1.000 millones de combinaciones. Todas estas combinaciones, una computadora de las más dígitas que digamos ahorita tardaría 28 horas en probarlas todas. Que claro, sí, pues es bastante rápido, ¿no? Pero si pasamos, por ejemplo, a 26 caracteres y hablaríamos solo de minúsculas o solo de mayúsculas, es decir, total del alfabeto, solo minúsculas o solo mayúsculas, pero vemos que las combinaciones aumentan bastante, ¿no? Estamos hablando de 5, por ejemplo, una longitud de 5 caracteres, pues ya son 11.8 millones de combinaciones. Si hablamos de 10 caracteres, estamos hablando de 141 trillones de combinaciones. ¿Okay? Y aquí ya aumenta bastante la complejidad para un procesador. Si nos vamos al clase B, que es el que les comentaba, que es lo normal que utilizamos ahora, si se fijan, uno de 10 caracteres tardaría 163 días. Pero si simplemente le dices y le subimos la seguridad a 12 caracteres, tardaría de 163 días pasaría a 302 años. ¿Okay? Entonces, estos son los números que nos interesan. Aquí es cuando estamos hablando realmente de seguridad. ¿Okay? Vamos a hablar de una clase F, no sé si se fijaron, pero en clase F estamos hablando de una supercomputadora. ¿Okay? Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de 12 caracteres en una clase F, tardaría 3 años. Una supercomputadora tardaría 3 años en probar todas las combinaciones de 12 caracteres. Hablando solamente de minúsculas o solo de mayúsculas, no de la combinación de estas. Ahora, vamos a agregarle 10 caracteres más. Y a los 26 anteriores le agregamos los números. Sigue siendo o solo minúsculas o solo mayúsculas, pero le agregamos números. Con las combinaciones nos aumentan un poquito con la longitud es pequeña y estamos hablando que la longitud, la más grande que tenemos de 5 caracteres, tardaría 1 hora y media en una clase. Todos los demás serían casi instantáneos. Esto es porque estoy teniendo un ejemplo de muy poca longitud. Pero si vamos, por ejemplo, a 52 caracteres, es decir, podemos usar minúsculas y mayúsculas, cualquier combinación de estas. Y hablamos de un password normal de 8 y 9 caracteres, pues también estamos hablando de algunos años. Días en el caso de las supercomputadoras. ¿Sí? Ahora, esta es una muy buena combinación, mayúsculas, minúsculas y números. ¿Okay? Aquí también ya nos aumenta bastante, por ejemplo, para el de longitud 8, en un clase B, tardaría 253 días. Esto tardaría mi computadora en probar las cosas. Y bueno, esto ya es similar, 96 caracteres, que son minúsculas, mayúsculas, números y caracteres especiales. ¿Okay? Y aquí también, en la mayoría de ellos, estamos hablando de años. Digamos que pasando de 7 caracteres en adelante. Entonces, esta tabla las presento para que vean que, bueno, se puede realmente pensar que hay seguridad si yo tengo un password de 8 dígitos o de 10 dígitos o una combinación de números y letras, que más o menos de 8 caracteres, 7 caracteres. Y digo esto porque son los datos comunes. Acuérdense que cuando vimos el ejemplo de MySpace, la mayoría de los pasos tenían multiplicidad, pero no la mayoría, éramos que más porcentaje tenían, un 25% si no me recuerdo. Entonces estamos hablando que realmente no es tanta seguridad utilizar 8 caracteres si solo combinamos números y letras. Aquí tenemos 3 ejemplos de todo esto que vimos. Por ejemplo, un password en donde son solo letras minúsculas, de 2, 4, de 6 y de longitud 6, estamos hablando de 308 millones de combinaciones. Esto tardaría 30 segundos en una computadora normal de 30 segundos para probar todas las combinaciones de 6 caracteres solo minúsculas. En este caso, estamos, si fijan, empieza con una doble mayúscula, estamos combinando mayúsculas, minúsculas y números. Y
y tiene una longitud de 7. Aquí ya hay 3.5 trillones de combinaciones. En clase B tardaría 4 días. De 30 segundos pasa a 4 días si le metemos un espacio de longitud y le metemos números y mayúsculas. Y el caso ideal que sería tomar es que se incluye una mayúscula, hay números, hay un texto que es un carácter especial, otra mayúscula y mayúsculas. Estamos hablando de 7.2 trillones de combinaciones posibles, y aquí sí pues ya estamos hablando de 23 años en una computadora como esta, o de 83 días en una supercomputadora. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las claves? Valga la redundancia, ¿cuáles son las claves para crear contraseñas o passwords seguros? Bueno, se basa básicamente en dos cosas, en su longitud y en su complejidad. La longitud, creo que toda la más clara, entre más larga sea la clave, pues recordaron de la data anterior, entre más larga sea la clave, es más segura. Y de su complejidad, ¿y qué consiste esa complejidad? En esto que acabo de explicar, la combinación de mayúsculas y minúsculas, números y caracteres especiales. ¿Sí? Esto es muy grave. Ahora, siempre que sea posible, tenemos que usar como mínimo 8 caracteres. Menos que eso se considera bastante bien. Ahora, no hay que utilizar la misma contraseña para todo, porque supongamos que alguien encuentra la base de datos de usuarios de Hotmail, y donde mucha gente tiene correos, y descubren cuál es mi usuario y mi contraseña. Se ponen a averiguar un poquito acerca de mí, quizás encontrarme en Facebook, y entonces pueden probar en los bancos posibles que cuando yo pudiera tener cuentas, sacan un poquito más de la información y entonces se van y prueban con la misma contraseña. ¿Sí? La gente que captura contraseñas o captura contraseñas de bases de datos que consideramos no tan importantes, realmente es para utilizarlas en cosas importantes. ¿Sí? Pues una vez que craquearon, su segundo paso es buscar en dónde pueden sacar un beneficio. Por esa razón no debemos utilizar la misma contraseña para todos, especialmente separar lo que consideramos que no requiere seguridad, no requiere protección, y separarlo de lo que sí requiere. Ahora, necesitamos cambiar nuestras contraseñas con regularidad. Esto es algo en lo que la mayoría de nosotros fallamos, y seguramente ya lo habían escuchado, pero utilizamos sus contraseñas cada 3 meses. Y algo digamos cada semana, cada mes. Unos cambios cada 3 meses que yo recomendaba. Rápidamente. ¿Ok? Porque seguramente la página del banco te diría que la cambies. Sí, te diría, al menos en Santander, creo que cada 3 meses precisamente, te diría que la cambies. Ah, sí, la puedes usar las anteriores también. Dice que establezcamos recordatorios automáticos. No, es muy difícil que tengamos una cultura de cambiar passwords, entonces hagamos algo automatizable para que nos esté recordando, como en el caso del banco, que si no la cambiamos no podemos utilizar la banca en línea, entonces utilicemos recordatorios de este tipo. Además, usar la totalidad del teclado. Entonces, el teclado, si se fijan, tiene más cosas aparte de números y letras. ¿Sí? Podemos utilizar todos estos caracteres especiales que nos ofrece el teclado. Hay una herramienta. Hay una herramienta que nos ayuda a comprobar la seguridad de una contraseña. Así como cuando ustedes entran a crear un nuevo usuario en estos sitios en Facebook, en Hotmail, ustedes están viendo su contraseña, no sé si es demasiado débil, si es débil, si es regular, etc. Microsoft nos ofrece este probador de contraseñas. Por ejemplo, si pongo 5 números, pues me dice definitivamente que es débil. ¿Sí? Si le agrego 2 números más, sigue sin débil. Un número más, todavía es débil. Estamos hablando de 8 números. Si le meto una letra, sigue sin débil. Si le meto una mayúscula,
ya pasó a fortaleza mediana. ¿Okay? Y exclusivamente, si yo le agrego un carácter especial, le doy un carácter especial y me pasó aquí es una aplicación fuerte. Claro, si le meto más, me la va a llevar a super fuerte, a la mitad. ¿Okay? Vamos a hablar otra vez. Es lo que les decía de los usuarios de MySpace, no sé si utilizaron 32 caracteres, que nada más entraron una vez. Ok, ese es el punto que decía la maestra Iván. Ya sabemos que no se puntuaciones seguras, pero luego cómo la recordamos, ¿no? Aquí se nos dan algunos tips de qué podemos hacer para crear una puntuación que sea segura y además no tan difícil de recordar. Y así no fácil, no tan difícil. Que comience con una frase o dos. Es decir, las frases son una buena idea para contraseñas. Yo tengo un ejemplo. Las contraseñas completas son una serie, son de frases. ¿Okay? No solo una palabra, sino una frase. Eliminar los espacios entre las palabras de la frase. Este es un ejemplo, pero sin espacios. ¿Okay? Abreviar palabras o escribir mal una de ellas intencionalmente. En este caso, las contraseñas completas con Z son más, con signo de más, seguras. Eso le va añadiendo bastante complejidad y seguramente no es tan difícil de recordar. No la voy a usar esto, es solo un ejemplo. Pero las contraseñas complejas con Z son más seguras que un signo de más. Es decir, haciendo este tipo de cosas o pequeños trucos, podemos tener cumplir con las dos cosas, que la contraseña sea completa, pero que además sea fácil de recordar. Y luego se agregar números para que la contraseña sea más larga, pues estarán dando más complejidad. Y claro, aquí utilizar un número que significa algo para nosotros. ¿Okay? En este caso dice las contraseñas completas son más seguras de líderes. Ya le agregamos aún más complejidad. Hay una pequeña aplicación que se llama Password. Nos ayuda precisamente a crear contraseñas fáciles de utilizar, pero fáciles de recordar. Complejas, pero fáciles de recordar. Aquí nos dice, no se nota, pero dice, ¿cuál es un nombre especial para ti? Aquí es un nombre. ¿Hay alguna palabra que sea especial para ti? Entonces, además de un nombre, metes una palabra. Y luego metes una fecha especial para ti. Y con esos tres elementos te crea una contraseña completa, pero que si la ves, seguramente va a ser bastante fácil de recordar. ¿Sí? Ahora, hablamos de cosas que debemos hacer, cosas que debemos evitar. Palabras que aparezcan en diccionarios en cualquier idioma. ¿Para qué? Precisamente para evitar los ataques del diccionario. Los que analizamos ahorita en las tablas eran ataques de fuerza bruta. Si estamos hablando de ataques de diccionario, son mucho más rápidos, obviamente. Y lo que hacen los crackers es que primero utilizan diccionarios para tratar de craquear, y así no les funciona, pues entonces primero se van a la fuerza bruta. ¿Sí? Debemos evitar palabras escritas al revés, con errores de ortografía comunes y abreviaturas. Esto en algunos casos, porque a veces solemos utilizar, escribir una palabra común al revés, y los diccionarios ya las incluyen, es decir, consideran las palabras escritas normal y luego al revés. ¿Sí? Y luego, si sustituimos, como en este caso, password, si sustituimos la A por un 4 o la S por un signo de pesos, también son cosas que los atacantes ya conocen. ¿Sí? Entonces, este tipo de cosas debemos evitar. O quizás el 3 por una N o al revés. Y desde luego, debemos evitar secuencias de caracteres irrepetidos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aunque utilicemos 20 espacios, normalmente es bastante débil esa contraseña. Y desde luego 2, 2, 2, 2, 2, 2, estamos poniendo un charla de clave, A, B, C, D, F, G. O letras adyacentes en el teclado, como Q. Vi otros estudios acerca de esto, y esto es un cambio bastante común.
Otro es QAZ, 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 QAZ. Son las preposiciones que son bastante fáciles de recordar, pero esta gente piensa bastante bien. Digo, las que tratan de atacar. Tenemos que entrar también información personal. ¿Okay? Una cosa es el programa que desde hace un momento, en base a información que nosotros consideramos personal, como el nombre de alguien, un acontecimiento o una fecha especial. Pero ahí no es una combinación de esas cosas, ¿no? Si nosotros no hacemos esa combinación bien, la información personal es bastante liberal, bastante propensa a ser fácilmente capturada, fácilmente hackeada, ¿sí? Como el número de licencia de conducir, número de pasaporte, fecha de nacimiento, etc. Ahora, este es un concepto que nos da por allí, yo lo he escuchado una vez, pero no puedo encontrar el autor, pero dice algo como esto: está bien usar como password el nombre de su hijo o de su mascota. Solo asegúrese de que los nombres de todos sus hijos y mascotas contengan caracteres alfanuméricos. ¿Sí? Ahora, en el tema que decíamos hace un momento de que deberíamos usar contraseñas diferentes para cada cuenta, lo cual es bastante complejo. Yo les explicaba otra vez clase si tienen 20 cuentas o más, y algunos decían que tienen 20 cuentas o más. Ya no teníamos 20, que tener 10. Si tienen 10 cuentas o más en las que necesito tener una contraseña, seguramente la mayoría de nosotros. Ahora, aquí está la parte compleja, ¿no? Si debo tener una contraseña diferente para cada una de estas cuentas, pues debo tener dos. Sí, bueno, yo a la cuarta, quinta ya no sé cuál era de cuál, y menos si me lo están cambiando cada 3 meses, ¿no? Entonces esto es bastante complejo, y luego si se han últimamente, para dar más seguridad, algunos sitios que dicen, bueno, tu contraseña debe tener la primera mayúscula, al menos un número y cosas de esta, ¿no? Y entonces, claro, recordarlas es bastante difícil. Hay algunas herramientas que nos ayudan en esto. Una es Password Safe, esto es su interfaz, es una herramienta gratuita que nosotros descargamos y creamos una base de datos de usuarios y contraseñas. Yo las puedo categorizar, aquí tengo cuentas de correo, finanzas, seguros, la video y la damos. A manera de carpetas o subcarpetas, yo puedo estar metiendo usuarios, de datos usuarios y contraseñas. Y yo tengo esta aplicación abierta, me dice que voy a hacer algo, no sé, por ejemplo, entro a Santander, nada más copio y aporto papeles y lo pego en Santander. Tengo la cuenta correcta y pues ahí está, ¿no? Tenemos que recordarlos. Ahora, ¿en qué se basa la administración? Es buena. Esta otra es Sanactipass y más o menos básicamente hace lo mismo. ¿Para qué consiste su seguridad o su concepto? Su concepto es crear un password maestro. Y ese password maestro va a proteger mi base de datos. Es decir, para entrar a esa base de datos de usuarios y contraseñas hay un password maestro que se recomienda que sea bastante fuerte. A veces pueden ser 20, 25, 30 caracteres, quizás una frase con algunas discriminaciones que mencionaba hace un momento, y al ser bastante fuerte, pues la base de datos está protegida y yo me da acceso a todas mis contraseñas. ¿Cuál puede ser el problema con esto? Que necesita señora, ¿no? Olvidé el password para abrir el archivo donde tengo mis passwords. Ahí sí sería una tragedia, ¿no? Tenemos todos nuestros usuarios y contraseñas almacenadas, no nos preocupamos por memorizarlos, pero no nos acordamos de la contraseña maestra. Bueno, hay que evitar esto. Ahora, esta era la parte de administración de contraseñas de manera personal. Pero hablando de organizaciones, empresas que almacenan contraseñas en bases de datos, hay algunas cosas que ellos deberían de estar haciendo. La primera cosa, nunca almacenar las contraseñas en clave. ¿Okay? Es decir, si mi contraseña es password 2305, no debe estar almacenada en una base de datos como tal. En cambio, debe haber una función segura que se aplica a esa contraseña.
¿sí? En el momento que la contraseña se crea, se le aplica una función hash y así es como se almacena. ¿Por qué? Porque si las contraseñas están claro almacenadas en una base de datos, cualquier persona que tenga acceso a esa base de datos, y seguro que hay personas que tienen acceso, los propios administradores de esa base de datos tienen acceso, entonces van a encontrar en todos los usuarios y todas las contraseñas. Si las tenemos con un hash, una función hash es una función unidireccional, es decir, no tiene reversa, entonces esa persona va a ser más difícil que sepa que hay ahí. No imposible, pero no es imposible, pero le da más seguridad. ¿Cómo comprobar si un servidor público guarda las contraseñas en clave o guarda un hash de ellos? Cuando yo tengo recuperar contraseña, pueden pasar dos cosas. Una es que me la envíen en mi correo, me recuperan mi contraseña en mi correo. Si están haciendo esto, está bastante mal, porque significa que ellos, en la base de datos, la tienen almacenada en clave. ¿Sí? Ahora, si a mí me envían una nueva contraseña, pues me puede dar a pensar que no tienen mi contraseña actual y por lo tanto me están dando el manual. Se puede dar un poquito más de confianza en cuanto a sus servidores y la administración de sus contraseñas. Ahora, hablando un poquito de las funciones hash, hay una función llamada MD5. ¿Cuál es su concepto? Se fijan aquí la palabra password en tres minúsculas, aplicándole esta función hash y me da esta cadena de caracteres hexadecimal. Que si no me recuerdo, MD5 son 56 bits, es decir, esto es el equivalente a 56 o 64 bits. ¿Qué pasa si cambiamos solamente una de estas letras? Es decir, la pena búsqueda la cambiamos a pena búsqueda. Me cambia solamente un carácter del resultado, ¿no? Es totalmente diferente de este. Esta es una de las gracias que tienen las funciones hash. La otra gracia es que teniendo esto, debe ser imposible deducir esto. ¿Sí? Funciones unidireccionales. Hay una función que habla un poco más segura, que es el Chalan. Son también unas totalmente diferentes a estas y desde luego entre ellas. Y además más largas. Ok, entonces si tenemos contraseñas almacenadas en una base de datos, no en clave, sino que en un hash, esto ya nos libra del password tracking. ¿Creen que sí? No, porque hay un ataque muy sencillo. De los ataques de fuerza bruta que estamos hablando en este momento, el diccionario, si alguien captura esa base de datos, aunque no estén las contraseñas en clave, sino que está solicitar, pues a cada una de esas palabras existentes en el diccionario de combinaciones posibles del alfabeto, le van haciendo el hash y le van comparando con esto. Le hacen el hash y le comparan con esto. Le hacen el hash y le comparan con esto. Hasta que encuentren una coincidencia. Cuando encuentren una coincidencia, pues entonces ese password que están probando es igual a esto. Entonces no es que estén libres de tracking, sin embargo, pues mejor que nada, ¿no? Mejor que tenerlas en claro y cualquier persona podría hacer ese derecho. Hubo un concurso hace 2 meses o 3 meses, en julio de este año, se llamaba Tracking y Qten, el concurso de Tracking y Qten. Y ganó un equipo de personas que tienen bastante tiempo trabajando en el sistema de password tracking, y ellos ganaron utilizando esta computadora. Bueno, aquí lo que se trataba era de en el menor tiempo posible probar todas las combinaciones posibles creo que de 8 caracteres que contenían mayúsculas, minúsculas, dígitos y caracteres especiales. Ellos lo hicieron en 12 horas. Ellos hicieron una computadora que tiene 8 tarjetas gráficas. No sé si han escuchado o saben que las tarjetas gráficas tienen un procesamiento diferente al procesador normal de la computadora. Y este procesamiento especial hace que se saquen muchas funciones por un lado, pero por otro que sea mucho más rápido el procesamiento. Por eso es que luego las utilizamos como aceleradores, ¿no? Las tarjetas gráficas. Bueno, pues esta es una computadora compuesta porque utiliza 8 tarjetas gráficas bastante veloces. Por eso en 12 horas, si lograron hacer lo que una computadora normal puede haber tardado años. ¿Sí?
decidimos crear una supercomputadora con estas tres arquitecturas. Ahora quiero hacer un ejemplo. Hay una herramienta que se llama Caín, no sé si ustedes la han utilizado para algo. Ahora sí que, como con los niños, no tienes estas cosas en casa sin la supervisión de un adulto. ¿Por qué? Porque esta es una herramienta precisamente de tracking. Hay que saber que no todo el tracking es para hacer daño. Porque a mí se me pudo haber olvidado en mi computadora no puedo tener varias cuentas de usuario, de Windows, por ejemplo, y de una de ellas perdí el password y necesito entrar a documentos que tienes usuario. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, puede funcionar. O si cambiamos el password de nuestra red Wi-Fi, también aquí podemos craquear, siempre y cuando sea para esto. Se llama Caín. Miren lo que voy a hacer. Tenemos un usuario en esta computadora que se llama prueba. Aquí lo pueden ver. Lo que voy a tratar de hacer es precisamente encontrar el password de ese usuario prueba. Bueno, aquí hay distintos tipos de tracking, o sea, depende para qué es, aquí lo especificamos, para decir que para Chalán, para Wi-Fi, para MySQL, para Oracle, etc. Esta primera opción que tengo aquí es precisamente para usuarios de Windows. ¿Okay? Lo primero que yo digo a la herramienta es búscame todos los usuarios de Windows que tenga esta computadora. Y ahí me los va a encontrar. Encuentra 4 usuarios: el administrador, inglés, uno que se llama prueba, que es el que le mostré hace un momento, y otro que se llama ¿okay? Este password y unique password son el tipo de hash que utiliza Windows para guardar las contraseñas, es decir, están guardadas con el hash. Vamos a tomar el prueba y se pueden hacer diccionarios de ataque. Ataques de diccionario, es decir, nosotros metemos un archivo de texto en el que damos todo un diccionario de palabras, por ejemplo en español, y en base a eso vamos haciendo el ataque de fuerza bruta, perdón, el ataque de diccionario, o podemos hacer el ataque de fuerza bruta, que es el que vamos a hacer en primera instancia. Aquí yo le especifico el juego de caracteres, que puede ser letras y números, y cualquier combinación de las que ya hemos visto, ¿no? En este caso lo tenemos que sean puras minúsculas y números. Y le voy a decir que la mínima es 1, que la máxima es 6, por ejemplo. Acuérdense que cuando se hacen pruebas de este tipo, lo que menos queremos es entrar mucho tiempo. Entonces primero vamos con las posibilidades más bajas. Vamos a pensar que el password tenía 6 o menos caracteres. Yo empiezo a hacer la búsqueda y acá de buscar y ya me lo encontré. Mostrar. No sé si se fijaron, pero ahí nos decía cuántos millones de passwords está. El paso muy rápido, ahorita pongo uno más lento, pero nos dice cuántos millones de passwords está probando esta computadora por segundo. ¿Okay? Vamos a hacer algo. Vamos a crear un password más grande. Listo esto. Díganme una palabra de 6 caracteres, por ejemplo. Esta tiene una palabra en la forma. Este tiene una música solo con minúsculas. Y la cambié de página, le voy a traer al programa, hago lo mismo, le voy a traer todas las cuentas que tengas en el sistema, y las traigo, administreo, vamos a hacer el tipo de ataque, que puede ser hasta de 40 sistemas.
A ver si alcanzan a ver lo que ponen aquí, ¿ok? Ahí está. 9.700.000, 9.800.000. Y fíjense, aquí me está diciendo cuánto puede tardar. 3 días. O sea, del instantáneo que pasamos teniendo 5 caracteres, pasa a 3 días teniendo 6 caracteres. ¿Okay? Y obviamente va aumentando exponencialmente, bastante exponencial. Ahí podemos estar unos 3 días, y no creo que se van a ver. La cosa es que sí lo suelen encontrar bastante más rápido. Acuérdense que 3 días es para probar todos, pero si resulta que lo encuentra antes, pues ahí lo vamos a hacer. Vamos a ver si le ponemos, a ver si me matopeno. Ya para terminar. Tomaré nota de su pago. ¿Cuánto les tienes que poner en la capella? Vamos a ponerlo con 2020. Y vamos a tratar de hacerlo más rápido. Vamos a eliminar los números que solamente pruebe con todas las letras minúsculas. Ahí dice cuántas combinaciones posibles hay. Se digan, creo que 3.8 trillones. Iniciamos, aquí dice el tiempo que puede tardar. 12.9 años. Y si también está analizando más de 9 millones de pasos por segundo. ¿Okay? Entonces, esto es para que noten lo exponencial, la forma exponencial en que crece, aumentando un carácter, uno más, uno más, uno más. ¿Okay? Ahora yo puedo hacer uno más. Vamos a hacer ahora uno del ataque del diccionario. Es decir, no quiero que me las pruebe todas las combinaciones posibles, sino solamente algunas palabras que yo tengo determinadas. Vamos a poner una más temática para ver un ejemplo que sí lo resuelve. Unas 6 letras, una palabra de 6 letras. Vale. Ahí encima. Ok, vamos a generar todas las plantas que existen aquí. Se prueban. Vamos a hacerle un ataque de diccionario. Bueno, yo aquí ya tengo un diccionario predeterminado y no recuerdo si los instalamos, pero lo voy a quitar para tener uno que se instale. Edición. Para que no se den las notas. Bueno, y así, si se descargan este programa, les cuesta creo que $50 nada más. Yo se los puedo conseguir en Internet, que estoy distribuidor, con su credencial de estudiante. Nos creamos una herramienta gratuita y bastante útil, sobre todo académicamente, ¿no? Para probar este tipo de cosas. Académicamente, para las tareas que les encarguen en seguridad. También, así como el tematorio, más o menos. Hablando de eso. Bueno, es todo por mi parte. Si tuvieran alguna pregunta, con mucho gusto. Gracias. ¿No preguntas?